memoria, el arte, la historia, el conflicto, son temas que en la mula siempre hemos tratado. Y hoy estamos iniciando una serie de mesas para conversar sobre estos temas. Y a esta primera mesa le hemos llamado el ojo de la memoria. Podría haberse llamado también la mirada de la memoria, la imagen de la memoria, pero le hemos llamado el ojo de la memoria. Y para esta conversación hemos invitado a dos buenos amigos, a Dilberto Jiménez, antropólogo, periodista y además un eximio maestro del retablo, que ha trabajado muchos años, nacido en Ayacucho, pero además ha trabajado muchos años en el campo ayacuchano y a través de su obra nos ha contado la historia terrible de la guerra que vivió esta región. Y además estamos también con Cecilia Larrabiur, que es fotógrafa. Ella hizo un gran ensayo hace varios años que se llama Ciertos Vacíos, donde documentó y nos mostró los impactos y la vida de huérfanos de la violencia en Huanta y también en Puerto Copa. Un trabajo que le tomó bastantes años entre el inicio del trabajo, allá por mediados de los 90, y la publicación del ensayo y la muestra fotográfica. Y con ellos vamos a hablar entonces de este tema. Y arrancamos con Edilberto. Edilberto, en tu trabajo, tú básicamente has ido documentando, contándonos, denunciando esa violencia que, como tú has dicho en más de una ocasión, se estaba viviendo en ese momento. O sea, era la foto del momento, pero no era una foto, eran estos dibujos y luego estos retablos que tú hacías. ¿Por qué esa necesidad de hablar de esto, de este tema? Bueno, gracias por la invitación. Yo soy de la zona de Ayacucho y como tú sabes, la violencia sociopolítica surgió en Ayacucho, y lo viví y bueno, mi nacimiento está en uno de los distritos de Alcamenca, de la provincia de Fajardo, y Alcamenca colinda con Sarua. Y creo que es una beta muy importante para esa zona de, se puede decir, de artistas, ¿no? Como de la piedra huamanga, la imaginería, etcétera, ¿no? En la década de 67 migra mi papá para Ayacucho. Mi papá es un semi-autodidacta en los retablos, en este de la imaginería, en los San Marcos, etcétera, ¿no? Que ha ido cambiando. Creo que ha sido un momento histórico para nosotros, para la familia, de venir de un distrito tan pobre, desatendido por las autoridades de aquel entonces. Y bueno, en Huamanga surge esta violencia política y creo que nosotros hemos sido solamente capaz fotografiando esos momentos dramáticos que se vivían, ¿no? Esto, bueno, con todo el proceso histórico se puede verse, por ejemplo, de cómo llegamos a Huamanga, cómo migramos, luego en Huamanga cómo vamos a encontrar, ¿no? Todos los procesos históricos de, por ejemplo, todavía sentía la situación de la guerrilla del 65, luego se viene la reforma agraria, ¿no? Luego se viene de la nota 11, después vienen diferentes acciones sociales en Huamanga, ¿no? Luego el surgimiento de Sendero Luminoso, etcétera, ¿no? Y bueno, esto se ha ido registrando, ¿no? Y no sé, por suerte, no sé qué podría decirse que me tocó a mí, creo que una conciencia muy profunda de registrar aquellos momentos, capaz en este caso hablando de la década del 80, ¿no? Y ahí creo que podemos profundizar qué pasó con el arte. Si bien es cierto, Ayacucho es capital de la artesanía peruana o del arte popular con más de 65 líneas artesanales, ¿no? Javier, entonces, y bueno, dentro de eso hay artesanías que están en proceso de extinción y en proceso de asimilación otras. Pero lamentablemente para ver estos casos no tenemos ni siquiera un museo de arte popular en Ayacucho. Sigue siendo desatendido por las autoridades que podrían de alguna forma promocionar. Si bien es cierto, Ayacucho es un departamento, se puede decir, hacedor de grandes maestros, ¿no? Pero sus productos no se puede ver dónde están, ¿no?
Cecilia, tu aproximación es otra. Tú llegas de Lima, digamos, y conoces la realidad ayacuchana mediados de los 90, inicios de los 90. En el 94, exacto. 94. ¿Cómo fue o sea, tú llegas ya al Ayacucho cuando ya estaba terminando de alguna manera, ya había pasado lo peor? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, bueno, vamos a hacer este trabajo, vamos a documentar lo que están viviendo los niños, digamos, ¿no? Desde una entrada periodística, entiendo, inicialmente, ¿no? Sí, bueno, gracias por la invitación también. Mira, yo en el año 93 regreso al Perú después de haber vivido 10 años en el Brasil. Yo me gané una beca para estudiar allá y después trabajé en algunos periódicos. Y si bien durante el tiempo que estuve allá, que fue del 84 al 93, me informaba lo más que podía, intentaba informarme lo más que podía sobre lo que pasaba acá. No es lo mismo estando fuera, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando regreso, empiezo a trabajar en el diario El Comercio y me envían a Ayacucho a cubrir la primera Semana Santa que se iba a celebrar, digamos, después de la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Esto fue en el 94, en el 93 parece que estaban todavía reorganizándose y como que el regreso de la Semana Santa apoteósica de Huamanga fue en el 94. Entonces yo fui para cubrir esa comisión y estuve 10 días en Ayacucho, cubrimos varias otras cosas y en ese tiempo, en ese lapso de 10 días, fue que conocí la Casa Hogar Juan Pablo II de Huanta y me impresionó muchísimo la cantidad de niños que habían, sus diferentes historias, ¿no? Y me regresé a Lima con eso y me siguió dando vueltas en la cabeza. Entonces empecé a investigar un poquito aquí en Lima sobre qué había pasado, sobre todo si había algún número sobre los niños, ¿no? No había todavía nada de eso y como te digo me quedó la inquietud y al poco tiempo conocí a una persona que era miembro de una asociación que se llama Asociación Emergencia Ayacucho, que son las personas que financian que hacían actividades hogares, acá en Lima para recaudar dinero para estos hogares allá en Ayacucho. Entonces a través de ellos ya empecé a ir con mayor regularidad, ¿no? Y primero era un contacto, digamos, más superficial, pero poco a poco fuimos entrando en confianza, ¿no? Tanto los niños conmigo como yo con ellos, y empezó a surgir cada vez una inquietud mayor por conocer las historias detrás de cada niño, ¿no? Y fue así como cada vez que tenía vacaciones o algunos días libres del periódico, me iba a Ayacucho. Gilberto, tú en esos años, nosotros nos hemos conocido en esos años además, más o menos, en mediados de los 90, en Ayacucho, empiezas a ir a la zona de Chungui, ¿no? Empiezas a hacer trabajas con la ONG CEDAP, si no me equivoco, y de alguna manera era una etapa en que, como dice Cecilia, mucha gente estaba empezando venía el retorno de alguna manera, ¿no? Pero todavía se estaba en Ayacucho, y también en los años de la violencia. Esta forma de registrar que tú vas trabajando, sobre todo en el caso de Chungui, muestra descarnadamente el horror. ¿Por qué es que tú dices, vamos a mostrar el horror tal cual es? Ahí Cecilia quizás tiene otra mirada desde el trabajo fotográfico, por cosas que te he leído, pero ¿por qué mostrar el horror con esa crudeza con la que tú recogiste, por ejemplo, en tus dibujos, ¿no? En el libro de Chungui? Creo hablar de la violencia política es durísima. Yo lo viví toda esa época en Huamanga como estudiante, luego como muchacho, como joven estuve ahí. Vi cómo se integraba también la Cruz Roja Internacional, ¿no? Fui uno de los uno de los amigos que traté de apoyarle con el quechua a ellos, etcétera. Y lo vivía, ¿no? Y al mismo tiempo era conductor de un programa radial, Rimei Kusunchik. Y luego también conducía el programa que conducía antes de ser vilmente asesinado, Félix Gavilán, ¿no? Entonces conocía ya la violencia política durísimo, ¿no? Vivía esa violencia política, ¿no? Que se batía entre Sendero Luminoso y las fuerzas contrasubversivas, ¿no? Del ejército, de la Guardia Republicana, de la Guardia Civil, etc. Entonces, en la década de 1996 voy a viajar por primera vez a Chungui, ¿no? Y como
Que no se llegaba, que no que había se- carretera. que ¿no? de verdad no se sabía nada, que no se conocía, porque Claro. Chungui colinda con Apurímac y con Cusco. Entonces, bueno, y para mí era una tierra capaz no conocida totalmente, ¿no? Y luego, según la historia, también esta zona es una zona todavía denominada como de los salvajes, etcétera, ¿no? Porque tenía su geografía, ceja de la selva, etcétera. Entonces, al llegar a Chungui voy a darme con una gran sorpresa y al mismo tiempo, al final de todos los años que estuve ahí, hasta ahora voy viajando siempre, es capaz conocí la barbarie más atroz que se había cometido, ¿no? Contra un ser humano, contra un campesino que no sabía que ni siquiera de qué se trataba de esta violencia política. Entonces voy a ver ahí capaz no tiene nombre, ¿no? Asesinados tan crueles, imagínate, tocando nomás el punto de miembros del Sendero Luminoso, al ser arrinconados, etcétera, tenían que obligar que asesinen a obligaban que sus padres asesinen a sus hijos, a sus madres que asesinen a sus hijos, ¿no? Era una situación terrible, ¿no? Voy a encontrar un montón de fosas, entierros clandestinos, más de 365, ¿no? Entonces, bueno, para los comuneros, por ejemplo, hay dos tipos de fosas, ¿no? Fosas de mayores de 30, que son fosas que integran mayor número de Cantidad de gente, digamos. cantidad de gentes. Menores de 30 son, bueno, son 10, 15, 2, así, etcétera, ¿no? Entonces, hay botaderos de cadáveres, etcétera. Bueno, no tiene nombre, ¿no? Creo que eso me marcó. Yo no había viajado a registrar con esta institución no gubernamental, Centro de Desarrollo Agropecuario, SEDAP, porque no tenían esa misión y O sea, tampoco tú habías ido a hacer trabajo más de promoción, promoción. como se decía en esa época, ¿no es cierto? Yo fui a recoger sus canciones y costumbres, ¿no? Ujú. Que al final recogí otra cosa, ¿no? Y registré muy diferente. Entonces, creo que ahí es lo que encontré. Hoy también conocí esa barbaridad horrible que no había visto en otros lugares. Claro, conocí muchos lugares, ¿no? Pero la barbaridad tal como se había hecho, eso me marcó muchísimo en esta Y zona. sentías que tenías que plasmarlo, digamos, en estos trabajos que hiciste. Lo que capaz en un momento dramático, capaz es que me impulsa, ¿no? Eh, es una cosa capaz, una cosa increíble que al verles al sufrimiento, no, teniendo en la mano una grabadora, teniendo en la mano una cámara fotográfica, filmadora, no me atreví, más bien me atreví a recoger mediante un registro en cuaderno, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí era capaz horroroso cuando estén llorando tomar una foto, Ujú. cuando están contándome grabar, etcétera, ¿no? No me llamó la atención, más bien entonces registré. Y luego empezamos a reconstruir, ¿no? Y gracias a ellos empezamos a hacer un trabajo colaborativo, capaz una antropología colaborativa, y porque me indicaban cómo habían sido asesinados sus seres queridos, ¿no? Y ahí me llamó la atención y luego todo eso tenía que hacer conocer a mis que te digo, a mis responsables, a los responsables de esta institución, también en aquellos momentos yo integraba parte de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, entonces para dar cuenta y también de alguna forma hacía mis notas no periodísticas en el diario La Calle, ¿no? Entonces Claro, para... yo recuerdo que la primera vez que vi tus dibujos creo que fueron en la misma plaza de Huamanga, ¿no? Expuestos algunos dibujos, ¿no? O sea, Sí, antes incluso de hacer el libro. los primeros dibujos sí, bueno, se hicieron y luego también que los anillé y los regalé a mucha gente, Sí. anillándose para que sepan que se trataba de una crueldad por esa zona, porque así me lo habían pedido para apoyarles, ¿no? Entonces no tenía otra fuente de Sí, me dibujar, acuerdo. regalarles, ¿no? Ahí, Cecilia, yo te quería preguntar, porque yo leí una entrevista que te hicieron, un portal me parece, en Somos Periodismo, donde te hablan justamente de cuando estás tomando una foto en una situación de violencia, ¿no? Y tú dices algo así como, uno no puede, algo así como volver a violar ¿no? o volver a degradar a quien ya está muerto, ¿no?
¿Cuál es tu aproximación cuando tienes una situación como esta? ¿Qué es lo que el fotógrafo tendría que decir o mostrar, ¿no? Mira, en el caso del trabajo de los huérfanos, como bien has dicho, yo he trabajado a partir del año 94, entonces ha sido posterior, ¿no? Claro, son las secuelas, digamos, de alguna Así manera. es, pero yo los 2 primeros años en realidad fue más de eso, de quebrar hielos, de hacer amistades, de dejar fluir un poco los sentimientos de unos y de otros, ¿no? Y también de ganarme la confianza, ¿no? Explicarles cuál era mi trabajo, cuál era mi propósito de ir y de regresar periódicamente a la casa hogar para fotografiar, ¿no? Habían niños desde muy chiquitos hasta adolescentes, entonces claro, con los chiquitos no había mucha explicación que darles, pero a los adolescentes sí, se conversaba mucho con ellos, ¿no? Y por supuesto a las religiosas que llevaban el hogar y a la ONG que financiaba el hogar también, ¿no? Muchas de las imágenes se las daba yo a ellos también para sus propósitos de comunicación, digamos, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, yo me demoré un poco, 2 años probablemente, en entender que la mayor carencia de estos chicos era el tema de salud mental, ¿no? Porque muchos de ellos habían pasado por situaciones tan crueles como las que acaba de describir Gilberto, ¿no? Muchos habían visto a sus madres ser degolladas o amarradas y con una granada encima explotar, ¿no? O 1000 cosas terroríficas más. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a trabajar más en ese sentido, digamos, ¿no? A tratar de reflejar en las imágenes esas angustias, esos temores, ¿no? Los sueños también de los chicos. No tuve ninguna situación, digamos, crítica, ¿no? Para decidir en ese momento si tomaba la foto o no, en ese trabajo en particular. Sí, claro. En otros trabajos de mi vida, yo he estado en el conflicto del CENEPA, por ejemplo, ¿no? Y he visto sí, cosas terribles. Y bueno, ¿qué haces? ¿Fotografías o no fotografías? Depende, la respuesta es depende, ¿no? Yo siempre creo que en la mayoría de las situaciones uno tiene que primero presentarse y pedir una cierta licencia para poder hacer tu trabajo, ¿no? Pero cuando estás cubriendo un hecho, como por ejemplo el conflicto del CENEPA... Claro, cuando estás como reportero, digamos. Claro, no hay mucha licencia que puedes pedir, ¿no? Y sí, tienes que hacer tu trabajo, tienes que cubrir el hecho, pero si hay una situación en la que puedes ayudar a una persona, tienes que ayudarla también. Tienes que hacer tu chamba, pero tienes que ayudar también, no sé si me explico, ¿no? Ahora, y tú además no solo hiciste el trabajo en Huanta, sino también en Puerto Copa, ¿no? ¿Cuáles eran las diferencias que tú encontrabas en estas dos experiencias, ¿no? Porque Huanta tenía unas características, la violencia tuvo unas características en Huanta, en Puerto Copa también fue terrible, ¿no? Sí. Pero eran los chicos sayánicas sobre todo. ¿Qué fue lo que más, en lo que recuerdas, no? Sí, mira, yo descubrí a los sayánicas como los descubrimos la mayoría de los peruanos a partir de que Sendero los empezó a matar, ¿no? Y trabajando en Huanta fue que escuché de esta realidad, entonces me contacté con el CAAP, que es ¿no? el Centro de Aplicación Amazónica del Perú, y con ellos fui a Puerto Copa, y si bien digamos, la violencia por la que habían pasado los chicos ayacuchanos realmente fue terrible y sin, digamos, sin precedentes, ¿no? La diferencia, digamos, con los ayánicas es que muchos de ellos habían sido prisioneros de Sendero Luminoso en el monte, ¿no? Lo que llaman en el monte. Entonces, además de ser maltratados y además de tener que pasar por momentos de mucho dolor y mucha violencia entre ellos, con los familiares, con los padres, etcétera, habían sido rehenes. Entonces habían estado por años comiendo raíces, comiendo bichos, alimentándose de lo que pudieran. ¿No? Totalmente. Cuando fueron rescatados estaban todos anémicos, ¿no? Y está el caso de Lucio. Lucio es uno de los huérfanos que yo entrevisté y retraté, digamos, en el libro, y que luego seguí en la segunda parte, porque el libro tiene 2 partes, ¿no? En la segunda parte yo sigo 5 casos específicos. Lucio fue secuestrado cuando era muy pequeño, tendría 3 años aproximadamente, y a los 5 años intenta huir del monte
y uno de los senderistas le hace un corte con un cuchillo en el rostro, ¿no? Entonces él tiene una cicatriz muy grande hasta el día de hoy. Es una foto que se ha vuelto ícono de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y es un caso tristísimo, ¿no? Un niño cuya vida se trastocó completamente, ¿no? Sí. Ahora, Gilberto, pasados los años, ¿no? Pasada la violencia, digamos, ¿no? Cuando uno vuelve, yo recuerdo que en La Mula estrenamos la película La Búsqueda en Chungui, y fue una experiencia muy interesante. Fuimos con Lucio Gavilán, con los directores del documental, y la gente veía las imágenes, y lo más impresionante es que todo el mundo quería seguir conversando sobre el tema, ¿no? Y ya hablando con más libertad, o sea, con menos temor, pero siempre con una sensación, a pesar de que ahora la carretera sí llega hasta el pueblo, de estar aislados, excluidos. ¿Qué cosa nos ha faltado hacer después de tanto trabajo? Estos trabajos tuyo, lo de Cecilia, se ha denunciado, alguna vez se ha mostrado el horror, tuvimos el informe final de la Comisión de la Verdad, tú participaste incluso en la comisión. ¿Qué cosa nos ha faltado? ¿Qué es lo que los peruanos no terminamos de resolver en relación a este conflicto y a las secuelas que nos dejó? Creo que lo que falta es la comunicación, ¿no? Esta de acercamiento hacia ellos, ¿no? De alguna forma ellos se acercan hacia el Estado, en este caso a los funcionarios, etcétera. Entonces, pero mientras de las instituciones no. Por ejemplo, del Ministerio de Educación, sus autoridades no conocen, de Agricultura no conocen, o sea, los responsables en este caso, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que falta hasta ahora, son ellos. Si bien es cierto, hay una canción, El Picaflorcito, que se ha hecho muy famoso, que ellos a través de esta simbología de picaflor quieren llegar hacia el palacio, quieren llegar a Lima, conversar, contar, ¿no? Esa es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Y luego la situación de la violencia, claro, de alguna forma recién se está conociéndose, no se conocía, no se podía hablar de ese tema, ¿no? Era durísimo, durísimo, ¿no? Y luego creo que eso es importante, como menciono, acercarse a ellos, conocer a ellos, apoyarles a ellos, porque lamentablemente todavía están incomunicados, se puede decir, porque falta vías de comunicación como las carreteras, por ejemplo, este nuevo distrito de Oronjoy, ¿no? Claro, Tú ves entonces la ausencia del Estado en aspecto de salud, en aspecto de educación. En salud, por ejemplo, hay que dependen del municipio de Oronjoy, ¿no? Que tienen que darle sus saberes a los técnicos de enfermería, etcétera. Pero las enfermedades ahí están, ¿no? Tienen que seguir utilizando las camillas, llevarle a la zona de Andahuaylas. Imagínate, no hay carretera, ¿no? Entonces eso creo que siempre ha sido un atraso para nuestras comunidades, ¿no? Durísimo, ¿no? ¿Y tú sientes ahí que de parte de Lima, digamos, ¿no? No sé si Lima, la capital, que es acá el centro siempre de la atención de todo lo que pasa acá, estamos siempre mirando el Congreso, en fin, la política, sigue habiendo esa distancia, sigue habiendo esa incomprensión de lo que se vivió, o sea, seguimos como de espaldas? Sí, lo sí, percibes? sí, aún, si bien es cierto, la Comisión de la Verdad trabajó duro, pero quién sabe, en estas comunidades no saben, no entienden, por ejemplo, el Plan Integral de Reparaciones, ¿no? ¿Quién les masifica, quién les hace conocer de estos aspectos? ¿No? ¿Para qué sirven las exhumaciones? ¿No? ¿Cuáles son los pasos de reparación en educación, en salud? ¿Quién les indica? Si la gente letrada mayormente ha sido durísimo castigado, ¿no? Entonces, recientemente que están tratando de salir, por eso es nueva, que se ha formado como nuevo distrito en Oronjoy, ¿no? Tratando de salir de ese abandono, ¿no? No es una comunidad, por ejemplo, que tiene vías de comunicación como otros, que donde sí van, digamos, los profesionales, sean los ingenieros o otros, ¿no? Que con su facilidad, pero a estas comunidades o a los pueblos que no cuentan con vías de comunicación, con esta cuestión de la carretera, es limitante, uno sufre para llegar, ¿no?
Cecilia, en ese sentido, la comisión que hizo el gran trabajo, la muestra Yuyanapac fue pues creo que la muestra fotográfica más vista en la historia del Perú. De alguna manera, no sé, pues ya no hay peruano que puede decir que no se enteró, ¿no? Y la fotografía ha hecho muchos aportes en ese sentido, no solo los reporteros, sino después otros profesionales, otros fotógrafos que han seguido, han vuelto a las comunidades. El caso de Frank Krasny, que lo comentábamos antes de empezar, ¿no? De ir a hacer un reportaje en Churajay, pero con una mirada ya distinta. ¿Tú sientes que la fotografía ha sido importante? ¿Cuál ha sido el aporte principal ahí desde tu comunidad, digamos, ¿no? En relación al tema? No, definitivamente la fotografía es una herramienta de memoria muy poderosa, ¿no? Sin duda. Y, por ejemplo, el esfuerzo de Yuyanapac, como tú dices, es una muestra no solamente que ha sido muy vista, sino que, si Dios quiere, va a seguir siendo vista y va a quedar... o sea, hay generaciones que se están enterando. A pesar de que algunos querían sepultarla, digamos, sí, ¿no? Sí, bueno, sabemos que hubieron algunos intentos, pero sí, la fotografía tiene, digamos, esta característica de guardar la memoria, pero además transmitir el mensaje o hacernos regresar a esa fracción de segundo en que fue tomada esa imagen, ¿no? X años atrás. O sea, cuando nosotros estamos delante de una imagen, nosotros casi que podemos sentir qué es lo que pasó en el caso de Los Molinos, por ejemplo, o qué es lo que pasó en Lucanamarca, ¿no? Bueno, Churajay, Soncos, tantos casos, ¿no? Sí, sin duda ha sido muy importante ese esfuerzo, y también los trabajos posteriores, ¿no? Como el que mencionas de Franz, también el trabajo de Alejandro Balaguer, Vera Lenz, tantos otros, Oscar Medrano, ¿no? Yo pienso que definitivamente es un gran aporte. Creo que debemos seguir tratando de rescatar archivos. ¿Qué es lo que falta ahí? Justo eso te quería preguntar. Yo pienso que falta hacer un trabajo de rescate de archivos de la zona. Estoy segura que mucha gente en Ayacucho, por ejemplo, tiene registros, ¿no? Pero no sé cuántos hayan salido a la luz todavía. Todavía habrá cierto temor también de alguna gente, a pesar de los años que han pasado, ¿no? Podría mostrar... ser. Es una investigación pendiente, ¿no? En todo caso, y para completar un poco lo que decía Edilberto, ¿no? Es cierto que si bien la fotografía nos ayuda a reflexionar, ¿no? Sobre lo que pasó, para preguntarnos si debe volver a pasar o no, ¿no? O qué debemos hacer para que no pase, ¿no? Es cierto que también, si bien la ciudadanía, la población civil, digamos, ha tenido un rol muy importante en esto, el Estado es el que está con más deuda, ¿no? Sin duda. O sea, el Estado, a pesar de tener todas estas evidencias, ¿no? No solamente las fotografías, que como hemos dicho son muy importantes, todos los testimonios, ¿no? Han pasado 15 años. Del informe, del informe de la Comisión de la Verdad, y tienes todavía muchas comunidades donde no hay manera de llegar. Entonces, ¿no? Hay una deuda muy grande con el interior del país, ¿no? Si bien en los últimos años ha habido una descentralización, han habido algunos esfuerzos, ¿no? Ya vamos haciendo con que no seamos, que aunque Lima no sea el ultrafoco del país, ¿no? Pero todavía son muy tímidos los esfuerzos, ¿no? Tiene que haber todavía, yo creo, una política más fuerte en ese sentido. Edilberto, una última pregunta sobre este tema que estamos conversando, ¿no? Y tiene que ver con tu arte del retablo en particular, ¿no? Y leyendo para esa mesa un texto tuyo, ¿no? Tú decías, la guerra de alguna manera hizo que tú, no solo tú, pero también otros, transformaran el retablo, que el retablo ya no tuviera piso, porque la catástrofe era tal que todo se había vuelto horizontal, ¿no? ¿Cómo ves tú en este momento pasado, toda esta época, el desarrollo de ese arte ayacuchano? Todas estas formas de contar, de relatar que ustedes han tenido y que han cultivado de una manera increíble, no solo en el retablo, en muchos otros
Has mencionado lo de Sarwa también. ¿A dónde está yendo eso ahora? Creo que es una pregunta muy importante esto, tocando el punto de los retablos y también para Ayacucho los pilares fundamentales dentro del arte para ayacuchano sería la retablería, la piedra de Huamanga, la cerámica y los tejidos, ¿no? Que digo esto porque son estos que de alguna forma contaron la historia de la violencia política. En cuanto en retablos, capaz a mí me maduró un poco la violencia porque me dio su color, me dio su tema, me dio el escenario, conocí, creo que me metí ahí en ese mundo, ¿no? Para muchos soy la persona, para muchos investigadores dicen que soy la persona que de alguna forma malogré esa tradicionalidad, que puse nuevos temas, nuevos colores. Es como decir, por ejemplo, manché toda la caja con el color negro, es decir, como Huamanga estaba enlutado en esos aquellos años violentos. Claro, a ti los tradicionalistas no te quieren. ¿Sí? Bueno, los tradicionalistas, como tú dices, quieren que se siga haciendo los nacimientos o las procesiones, etcétera, ¿no? Pero mío era otra mirada, ¿no? A los retablos entró la sangre, se manchó de sangre, entraron colores pinosos como los amarillos, o sea, colores de la guerra, de lo cual sigo haciendo mi investigación. Y creo que eso de alguna forma ha sido un arte que denunciaba, que hacía conocer esta violencia dramática, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Nuremberg, Alemania, de ver todavía esta manifestación artística que había de alguna forma recogido un amante de este arte. Y no lo está en el Perú, sino está en Alemania, ¿no? De plena guerra, ¿no? Está la cerámica, está en piedra Huamanga, tapices y retablos. Luego también terminaba mis primeros dibujos allá, ¿no? Entonces creo que es importantísimo y creo que se enrumbó de alguna forma de hacer conocer las vivencias, ¿no? Registró, ¿no? Claro que no todos los retablistas fuimos, ¿no? Sino fuimos escogidos, capaz. Yo recuerdo muchísimo que, digo también que capaz gracias que fuimos escogidos entre artistas, poetas, compositores, éramos jóvenes, estudiantes, ¿no? Y ahí hacíamos este tipo de trabajos, ¿no? Y inclusive yo mismo tuve un problema en la familia porque colocaba un negro y mi papá decía que para que lo pone, porque esto no se va a vender, ¿no? Ponía negro, como te digo, sangre, todo, pero esto, ¿y quién nos va a comprar? Era difícil todavía poner nuevos temas, no era tan fácil, ¿no? Creo que ha sido importante para mí, ¿no? Como digo, me maduró bastante, la guerra me dio mucho valor, sus colores, sus temas, etcétera. Inclusive en aquellos años se va a poner, ya no eran nacimiento, cosecha de tuna, por ejemplo, sino tenía que sueño de la mujer huamanguina, la muerte, ¿no? Ya venía ya los condenados, claro. Los encuentros, ya venían los títulos muy específicos de la guerra. ¿No? Cecilia, y la fotografía nuestra actual, digamos, los nuevos fotógrafos, la gente más joven, ¿tiene este tema en su registro? ¿Este tema de la memoria? ¿Cuál es o por dónde está yendo? No, sí. Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, ahorita, como hablábamos antes de empezar la mesa, estamos con una muestra en el Callao que se llama El Ojo Cholo, Ensayos Fotográficos Documentales Peruanos, de 1989 al 2018. Va a estar hasta el 14 de enero, hago el cherry. Tomen nota. Tenemos ahí el trabajo, por ejemplo, de Liz Taza. Ella es una fotógrafa joven de 24 o 25 años, me parece, que ha hecho un trabajo estupendo sobre el tema de las esterilizaciones forzadas. Que es un tema, ¿no? Que hasta ahora está pendiente. Es un tema complejo también, ¿no? Ella ha hecho un trabajo documental, digamos, muy personal, también muy evocativo, ¿no? Sobre este tema. Sí, luego está Franz Krajnik, que también es un chico que está en sus 30, me parece.
Él ha hecho un ensayo fabuloso sobre el nuevo Churajay. Sí, yo ¿no? le hice una entrevista, y claro, es una mirada totalmente distinta, ¿no? Sí, tiene un libro que ha salido el año pasado, que está muy bien. Entonces sí, yo creo que son temas que hay personas que tienen la sensibilidad, digamos, ¿no? Para la sensibilidad para interesarse por rescatar la memoria de esos temas que como dije hace un rato, están todavía no atendidos, ¿no? Muy bien, quiero darles las gracias a Edilberto, a Cecilia, amigos y amigas de La Mula. Ha sido nuestra primera mesa sobre memoria, va a ser un ciclo de 3 mesas en las que vamos a conversar sobre estos temas. Esta se llamó El Ojo de la Memoria y hemos hablado con 2 personas que tienen un gran ojo. Edilberto Jiménez, un maestro retablista, un viejo amigo con el que hemos andado por Ayacucho hace bastante tiempo, y con Cecilia Larrabiur, una fotógrafa que tiene este gran trabajo que comentamos de ciertos vacíos sobre los niños huérfanos de Puerto Copi de Huanta, y que también ahora nos ha invitado a la muestra El Ojo Cholo, que está en Casa Jugás, en el Callao Monumental, que está todavía por varias semanas más, así que los invitamos y volvemos la próxima semana con una nueva mesa mulera sobre este tema. Nos vemos.